Listo, ya estamos grabando. Entonces, rápidamente, déjenme abrir la presentación que estábamos utilizando. Que es esta. Nos vamos acá. Vamos aquí. Nos vamos acá. Acá. Hay que actualizar la semana. Entonces, pero abrimos esta. Bien. Entonces, ok. Bien, ¿sí pueden verle ya la presentación? Sí. Excelente. Entonces la voy a hacer grande para que podamos dibujar en ella. Bien. Pues ya estamos, ok. Vamos a cambiarle aquí. Ok. Entonces dejen sacar un lápiz. Vamos a ponerlo en rojo. Bien. Entonces, ¿qué era lo último que estábamos viendo? Lo que estábamos viendo era la representación de vectores. ¿Ok? Una representación de vectores. Entonces hay que recordar que cuando nosotros llevamos a cabo una representación de vectores, nosotros ¿dónde lo tenemos que representar? Nosotros los tenemos que representar dentro de un sistema de coordenadas o dentro de un plano cartesiano. ¿Por qué? Porque necesitamos tener el dónde se encuentra parado, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes dibujan un monito, ¿no? Así que les piden dibujar un monito, ¿ustedes lo dibujan al aire o le ponen siempre un suelo? No, Al aire a se veces. dibuja al aire. Al aire. Pues lo ideal sería que cuando nosotros dibujáramos un monito... Yo siempre les pongo suelo. Sí, correcto. Lo ideal es que siempre cuando nosotros dibujamos un monito, siempre hay que ponerle un suelo, porque decimos, no, pues ¿dónde está? ¿En el aire? ¿En el agua? ¿Dónde? Es decir, hay que ponerle una referencia. Entonces, de igual manera, recordemos que un vector, ¿qué es? Es la representación gráfica de una magnitud vectorial. Por lo tanto, también hay que ponerle una referencia, es decir, de dónde se encuentra. Entonces, ya vimos que los vectores se representan por componentes. Es decir, dependiendo de la dimensión que nosotros estemos trabajando, son los componentes que yo voy a trabajar. Nosotros siempre vamos a trabajar ¿en qué? En dos dimensiones. Donde siempre nuestras componentes va a ser componente X y componente en Y. Entonces, si yo dibujo un marco de referencia o un sistema de coordenadas en dos dimensiones, yo tendría esto, donde mi componente en X siempre va a ser la recta que está de manera horizontal y mi componente en Y siempre va a ser la recta que está de manera vertical. Es decir, este es Y y este es X. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Bien. Entonces, ¿cómo es que yo voy a representar un vector? Por ejemplo, yo voy a tener el siguiente vector. El vector A, recordemos que para que algo sea un vector debo de ponerle ¿qué? Una flechita aquí arriba. Si yo le pongo una flechita aquí arriba, quiere decir que estoy representando un vector. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mi vector A que se encuentra en 2,4. Si la pregunta fuera, si la pregunta fuera, ¿dónde se encuentra mi vector A? Yo tengo que representarlo de manera gráfica aquí, en mi sistema de referencia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero pongo mi escala, ¿ok? Siempre básico, esencial, debo de poner mi escala. ¿Por qué? Porque es donde yo voy a colocar este vector. Entonces voy a poner mi escala donde diga 1, 2, 3, 4, 5. No necesito más de 5 porque vean, mi componente más grande es 4, entonces no necesito más de 5 unidades. Entonces continúo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, qué feo me salió este. Y recordar que hacia la derecha son ¿qué? Positivos, hacia arriba son positivos, hacia la izquierda son negativos y hacia abajo también son negativos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bien, entonces, ¿cómo voy a representar de manera gráfica mi vector? Bueno, hay que basarnos en esto. El primer número siempre será mi componente X y el segundo número siempre va a ser mi componente Y. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre. Primero siempre escribo X, después siempre escribo Y. Ahora, ¿cómo voy a localizar esto dentro de mi sistema de referencia? Yo voy a hacer lo siguiente. Primero ubico dónde se encuentra 2 en X. Entonces 2 es positivo, entonces está en el de X, veo que es este eje y me voy hacia los positivos y cuento. 1, 2, aquí se encuentra el 2. Ahora, busco mi componente en Y, que es 4.
como es un valor positivo en Y, va hacia arriba. Entonces me queda 1, 2, 3, 4. Aquí está el 4. Ajá. Entonces yo ubiqué mi componente 2 y mi componente 4. Es decir, mi componente en X y mi componente en Y. Ahora, ¿cómo yo sé en dónde lo tengo que hacer? ¿O dónde tengo que poner mi vector? Pues yo tengo que extrapolar esto. Es decir, tengo que hacer líneas punteadas o ver en qué punto tanto el componente X como el componente Y se cruzan. Entonces, estos se cruzan aquí. Este es el punto donde se cruzan. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es mi vector? Sería mi vector. ¿Ok? Y esta línea roja o esta flecha roja está representando mi vector A. ¿Ok? Que tiene componentes en 2 y tiene componentes en 4. Eso fue lo que vimos básicamente en la clase pasada. Y se les quedó un ejercicio de tarea, entonces no lo he revisado porque era para hoy. Al rato ya lo estaré revisando. ¿Ok? Entonces, ¿dudas? No, profe, ¿le puedo mandar hoy ese ejercicio? ¿Cómo? ¿Le puedo mandar hoy ese ejercicio? Sí, sin ningún problema. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora viene otra pregunta. ¿Cómo yo represento el siguiente vector? El vector AB, donde A vale 2,4 y donde B vale, vamos a ponerle menos 2, no. Bueno, sí, ya le puse menos 2. Menos 2,3. ¿Ok? Entonces, yo quiero representar el siguiente vector, el vector AB. Es decir, un vector que tiene tanto componentes en A como tiene componentes en B. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo voy a trabajar 2 dimensiones. Entonces, ay, qué feo. Denme un segundo, dejen borrar esto porque se ve horrible. Borrador. Ahí está. Sacamos otra pluma, negro. Ok. Entonces vean, yo primero voy a dibujar mi sistema de referencia, que es este. Donde mi eje horizontal corresponde al eje X y mi eje vertical corresponde al eje Y. Ese es mi primer paso. Segundo paso, tengo que poner mi escala. Es decir, veo cuáles son los números más grandes y veo que es 4, entonces no necesito más de 4 unidades, ¿no? Entonces, recordemos que el origen o aquí siempre es 0. Entonces yo comienzo 1, 2, 3, 4, 5. Lo voy a dejar ahí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Recordando que X hacia la derecha son positivos, Y hacia arriba son positivos, X hacia la izquierda son negativos y Y hacia abajo son negativos. Bien, entonces, ¿cómo voy a representar un vector donde me lo da en 4 componentes diferentes? Es decir, en 2 componentes X y en 2 componentes Y. Pues mi primer paso, bueno, ya vimos estos primeros dos pasos. Ahora, ¿cuál sería mi tercer paso? Sería buscar cada uno de estos componentes. Es decir, tengo que buscar dónde está A y tengo que buscar dónde está B. Entonces, primero busco dónde está A. Entonces, vamos a buscar A. ¿En dónde? En mi sistema de referencia. Entonces, busco A. Me dice que A está en 2X. Recuerden que esto es X, ¿no? Y recuerden que esto es Y, ¿no? Tanto aquí, aquí vamos a ponerle Y. Y aquí vamos a ponerle X. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien tiene hasta aquí alguna duda? Ok. Entonces, primero buscamos A. Entonces son 2X. Me quedaría 1, 2. Aquí está 2. Después busco mi componente en Y, que es 4. 1, 2, 3, 4. Me queda por aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que extrapolar mis dos coordenadas. Es decir, buscar en el punto donde estos dos se juntan. Es decir, se juntan aquí. Y este es mi componente A. ¿Por qué no es un vector? Porque vean, aquí arriba tiene una flechita. Pregunto,
¿Este A tiene flechita? No. No. Por lo tanto, A no es un vector, sino que es un componente. Ajá. No es un vector, es un componente. ¿Quién es mi vector? Mi vector es AB, más no es A. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Sí. Ok. Entonces vamos a buscar ahora a B. Vamos a buscar ahora a B. Entonces vamos a ponerlo con verde. ¿Qué me dice? B se encuentra en menos 2x, es decir, 2 hacia la izquierda, 1, 2 y 3 en Y. Entonces buscamos. Aquí son menos 2 y 3 en Y. Me queda 1, 2, 3. Aquí está 3 en Y. Entonces busco los puntos donde estos se van a extrapolar, o es decir, que se van a juntar, y más o menos quedan por aquí. Y este es mi componente en B. Ahora, ¿quién va a ser mi vector? Mi vector va a ser el siguiente. Mi vector va a ser este de aquí. Este de aquí. Ahora vean, ¿por qué lo puse así? Porque mi vector dice que va de A a B. ¿Sí? Y este es mi vector AB, ¿ya ven? Donde yo lo ubico entre la componente A y mi componente B. Y esta sería el resultado. ¿De qué? De que me hagan la pregunta. ¿Cuál es la representación gráfica de mi vector AB? Pues sería este gris de aquí, donde A donde A es el componente A de ese vector y B es el componente B de ese mismo vector. Y vean, cómo yo sé cuál es el sentido. Porque ¿cuál es su dirección? Su dirección va hacia X, hacia negativos. Y su sentido es hacia abajo. Ajá. Por eso va de A a B. ¿Sí me estoy entendiendo? Sí. Sí. Ahora vean, aquí viene una pregunta. Aquí viene una pregunta. El vector AB es el mismo que el vector BA. Es decir, ¿estos dos son No. iguales? No. No Porque son. no tiene ningún sentido. Correcto, no son los mismos. Déjenme pararme. No son los mismos. ¿Por qué? Porque este que acabamos de dibujar es este. Pero si yo dibujara el vector BA, iría ahora con otro sentido. Déjenme ponerlo. Déjenme ponerlo por aquí. Vamos a escoger ponerlo con amarillo. No me gusta el amarillo, pero vamos a ponerlo así. El vector BA iría ahora de B a, con la flechita en A. ¿Por qué? Porque el vector comienza en B y termina en A. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Este sería mi vector BA. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Hasta aquí queda claro? Sí. Bien. Ahora, la siguiente. Ahora, bueno, voy a borrar el vector BA, ¿ok? Pero ustedes ya saben que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tanto AB como BA tienen diferentes sentidos, por lo tanto no son los mismos vectores. Entonces, déjenme borrarlo para que no haya confusiones. ¿Dónde está? Borrar pluma. ¡Ay, no! Lo borré todo. ¿Por qué son así? Qué mala suerte, ¿verdad? Creo que se puede recuperar. Denme un segundo. Sería peor si hubiera puesto Alt F4. Te saca de Ay, todo. no puede ser. De toda la aplicación. Denme un segundo. ¿Cómo? Es que no sé qué día. Archivo. Guardar plantilla. Restringir permisos. Pegado especial. Alternar dibujo. No sé qué día pude recuperarlo así. No, olvídenlo, lo perdimos. Pero no importa, vamos a ponerlo otra vez. Así rápidamente. Ay, no. Era el vector AB, donde A, ¿recuerdan las componentes de A? Sí, 2,4. 2,4. ¿Y B cuál era? Menos Menos 2,3. 2,3. Menos 2,3. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, rápidamente, dejen hacer este así. Es X, este es Y.
Son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces da, ¿qué es? 2, 4, son 2, 4. Aquí está A. Y menos 2,3, aquí está B. ¿Ok? Y vamos a dibujar el vector. Vamos a ponerlo en azul, que es AB. Entonces va de aquí a acá. Ok, esto lo acabamos de hacer lo acabo de resumir en 2 pasos. ¿Ok? Pero hasta aquí, ¿hay alguna duda? Hasta aquí, de cómo No. yo obtuve el vector AB. No. No. ¿No? Ok. Bien. Entonces ahora, esta es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus componentes del vector AB? Es decir, yo sé cómo está representado de manera gráfica, pero como yo sé cuál es su componente en X y como yo sé cuál es su componente en Y, pues yo tengo que hacer lo siguiente. Entonces, es que dejen ver, es que creo que el dibujo no nos va a funcionar mucho. Dejen hacerlo de mejor manera. Es que necesito líneas rectas. Bueno, lo más rectas posible. A ver, es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Entonces A está en 2, 4. A está aquí. Y B está en menos 2, 1, 2, menos 3, 1, 2, 3. Ok, aquí está. Entonces, lo unimos y ahí queda. Ok. Entonces, repito, ¿cuál sería mi pregunta? Mi pregunta sería, ¿cuáles son los componentes, es decir, sus valores en X y su valor de Y, del vector AB? ¿Cuáles serían sus componentes? Vean, yo tendría que hacer lo siguiente. Lo que tengo que hacer es formar mi referencia. Es decir, vean lo que estoy haciendo. Yo estoy formando, ¿qué? Un triángulo rectángulo. ¿Por qué mi triángulo rectángulo? Porque de esta manera a mí me permite unir tanto el componente A como el componente B. Y de esta manera poder determinar cuáles son las componentes del vector AB. Entonces vean, ¿yo qué fue lo que hice? Lo que hice fue unir cada uno de estos dos componentes, tanto el A como el B, en el punto donde se intersectan. Y aquí se intersectan. Entonces vean, aquí tengo una componente en X y aquí tengo aquí tengo una componente en Y. ¿Por qué? Porque está referenciado conforme al eje Y, que es este, vean, Y, y este sería mi componente en X. ¿Por qué? Porque está referenciado al componente XX. ¿Ok? ¿Sí queda claro esta parte? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces vean, Sí. ¿cuáles serían mis componentes en X y cuáles serían mis componentes en Y del vector AB? Serían los siguientes. Yo voy a comenzar a contar desde este A. ¿Cuántas unidades recorre? Vamos a contar. Aquí comienza una y baja hasta aquí. Entonces aquí sería 1. ¿Ok? Aquí sería 1. ¿Por qué? Porque entre este y este nada más hay una unidad. ¿Ya vieron? Este y este hay una unidad. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí. Ok, eso respecto al eje Y. Ahora, ¿qué pasa respecto al eje X? Voy a comenzar a contar de aquí a acá. ¿Cuántas unidades hay? Y cuento. Una, bueno, aquí comienza una, que es esta. 1, 2, 3, 4. Entonces mi componente en X tendría un valor de 4. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Hasta aquí. ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿No serían 5? No serían 5. A ver, va otra vez. 1, 2, 3, 4, ¿no? Sí, son 4 porque comenzamos a contar desde aquí
y contamos. 1, 2, 3, 4. ¿Sí, no? ¿Sí me salen las cuentas? ¿O ustedes qué opinan? Sí, ¿no? Según yo sí. Pero si no, díganme. Si estoy mal, díganme. O a ver, lo contamos de izquierda a derecha. Son 1, 2, 3, 4. ¿Sí, no? ¿Son 4? Sí, porque son 4 espacios, no 5 líneas. Sí, correcto. Correcto, son 4 espacios, no 5 líneas. Muy bien, Camilo. Sí, muy bien. Entonces, ¿sí queda claro cómo encuentro el 1 y cómo encuentro el 4? ¿Sí? Pero todavía no acabamos, ¿eh? Todavía no acabamos. Nada más pregunto, ¿sí queda claro cómo encontré el 1 y cómo encontré el 4? ¿Sí? Ok, ahora vean. El 4 y el 1 pueden ser o positivos o pueden ser negativos. Ajá. ¿Y cómo yo puedo determinar eso? Guíense de acuerdo a la posición dentro de este marco de referencia. Es decir, hacia abajo son negativos, hacia la izquierda son negativos, hacia la derecha son positivos y hacia arriba son positivos. ¿Y cómo comenzamos a contar? En el caso de A fuimos hacia abajo. Por lo tanto, este número va a ser negativo. ¿Por qué? Porque contamos hacia abajo. Y vean, si yo voy hacia abajo, mi valor es negativo. Y ahora, mi 4, ¿qué es? También es negativo. ¿Por qué? Porque desde mi referencia, yo conté hacia la izquierda. Entonces, si conté hacia la izquierda, mi valor es negativo. Déjenme terminar y ahorita vienen las dudas. Entonces, por lo tanto, mis componentes del vector AB serían menos 4, menos 1. Y yo este vector lo puedo transportar desde mi origen. Es decir, busco la componente menos 4. Busco la componente menos 4, que es 1, 2, 3, 4. Y busco mi componente menos 1, que es esta, menos 1. Entonces yo extrapolo y mi vector AB, déjenme utilizar otro color, y mi vector AB sería este de aquí. Vector AB. Y este rosa y este azul es el mismo vector. Porque recuerden que nuestro vector tiene una propiedad, que tiene la capacidad de escribirse en cualquier punto de mi gráfica o en cualquier punto de mi sistema de referencia. ¿Por qué? Pues mientras yo respete las componentes menos 4, menos 1, puedo escribirlo en cualquier lado. Por lo tanto, puedo tenerlo aquí en color azul o puedo tenerlo aquí en color rosa. Entonces, esa sería mi respuesta de mi vector AB. Preguntas, dudas. Profe, Sí. si el vector fuera BA, entonces el menos 1 y el menos 4 fueran positivos. ¿Correcto? Sí, ahora serían positivos. ¿Por qué? Porque yo comienzo a contar desde donde inicia mi vector. Entonces sí, muy bien, Luis. Ahora mi vector BA tendría las mismas componentes, 4 y 1, pero sería, vean, aquí lo voy a poner, si fuera mi vector BA, tengo que poner mi componente en X y mi componente en Y, entonces el vector tendría mis siguientes componentes, 4,1. ¿Por qué? Porque el sentido cambia. Vimos que el vector BA empieza en B, termina en A, y vean, justamente cambia. ¿Por qué? Porque ahora la referencia es este punto en B, más no en este punto en A. ¿Sí? Sí, correcto, muy bien. Y entonces a los ejes X y a los ejes Y les podemos poner por ejemplo, eje norte, eje sur y todo eso, Sí. para que ya sea una velocidad, por ejemplo. Correcto, sí. Sí, correcto. Y vean, si por ejemplo, si le ponemos ya apellidos a todo esto, este valor, esta componente menos 4, menos 1, a lo mejor son menos 4 al este, ¿no? Menos 1 al sur, con una dirección de 60 grados a una velocidad de 8 metros sobre segundo. Entonces vean, el cuerpo o el objeto que esté llevando a cabo este movimiento, pues tendrá una velocidad de 8 metros sobre segundo
con una dirección de 60 grados, con un sentido de este a sur. Ajá. ¿Cómo se le llama eso? Es sur. Bueno, no sé. Pero sí, con un sentido que va hacia el este, con unidades -4, y al sur con unidades a la -1. Ujú. Sí, es correcto. Ujú. Ok. Oh. ¿Sí queda claro? Ay, Sí. ya nos ultrapasamos, díganme, por favor. Bien, rápidamente. Con esto terminamos y se les va a quedar un ejercicio de tarea, ¿ok? Entonces, para que practiquen esto y mañana lo revisamos. Su tarea es en una gráfica poner dónde se encuentra el vector A, que es -4,4. También buscar dónde se encuentra el vector B, que tendrán componentes 5, -3. Y además, si yo les doy las siguientes componentes, M, se me ocurre 2,4. Componente N, que tendrán -3,3. Y una componente más, vamos a dar componente P, que sea 4, -4. Y que ustedes busquen dónde se encuentra el vector, ¿dónde se encuentra el vector MN? ¿No? Y dónde se encuentra el vector PN. ¿Ok? Entonces, listo. Tienen los vectores, tienen sus componentes y son 3 ejercicios, ¿no? Es ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. En un sistema de referencia tendrán que buscar esos vectores. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí, profe. ¿Todo eso en un mismo plano cartesiano? Puede ser en el mismo, sí, puede ser en el mismo. Bueno, son 4 vectores: el vector A, vector B, vector MN y el vector PN. Entonces, pueden ponerlo en un mismo sistema de referencia o pueden hacer diferentes, como a ustedes se les haga más cómodo. Ok. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿dudas, preguntas, quejas, sugerencias? ¿No? Bien. No. Entonces,